Bien, pues vamos a empezar con el mensaje de hoy. Si no traen sus Biblias, no se preocupen, ahí van a estar en la pantalla los versículos. Estamos viendo una nueva serie de predicaciones. Los que no vinieron la semana pasada, pues no sé si habrán visto el video, pero bueno, básicamente ese fue el fundamento. Va a ir creciendo de ahí un poco el mensaje, pero no se preocupen. Ahora sí que cada predicación va por su cuenta, no es como que no se va a entender el hilo de la situación. Todo lo que estamos viendo en sí, el tema general es de que somos salvos por lealtad. Muchas veces en iglesias está el debate entre si uno es salvo por obras y que si uno es salvo por fe, y a veces la gente lo que quiere hacer es poner al apóstol Pablo de un lado y al apóstol Santiago del otro y decir, bueno, que se agarren entre ellos, ¿no? Y a ver quién gana. Y pues ese no es el punto de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tanto Dios se ha mantenido leal a su pacto, a sus promesas, y nosotros tenemos que mantenernos leales a Él también. Entonces, con respecto a eso, pues vamos a estar en esos versículos que están en la pantalla, por si sí traen su Biblia. Pero la semana pasada mencioné que muchas veces se predica un evangelio simplista cuando se habla de la salvación. Y digo evangelio así entre comillas porque en realidad no es el evangelio bíblico. Si tomamos el ejemplo final de muchas de nuestras Biblias, lo mencioné ese ejemplo la semana pasada, a veces al mero final de la Biblia hay una parte donde dice plan de salvación y cómo ser salvo, y trae así como que unos cuantos pasos para seguir. Y muchas veces están bien incompletos esos pasos, la editorial se ahorra ahí espacio, ¿no? Pero si tomamos ese ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta de que se confunde lo que es el evangelio con el plan de salvación. No es que el plan de salvación no tenga nada que ver con el evangelio, pero una cosa no es sinónima de la otra, son dos cosas distintas. Y en este tipo de páginas o volantes, o bueno, propaganda que pues, a veces hasta pasan a repartir de cómo pues ser salvo, hay errores con respecto a lo que abarca, hay errores con respecto al énfasis que da, hay errores con respecto a las definiciones que tiene. Y lo peor del caso es que tiene incluso errores con respecto a la meta de la salvación. Y estos errores obviamente distorsionan pues tanto el evangelio como la meta de la salvación misma. Y de hecho pues está la tentación de que el que lee este tipo de propaganda pues dice, pues yo ya oré esta oración que dice ahí en la página que haga, y pues ya tranquilicé yo la ira de Dios, ya soy salvo, y dirían los memes ahí, ¿no? Una cosa menos que preocuparme. Y tal vez el mismo lector piense, bueno, pues voy a tratar de vivir mejor, aunque mis obras pues no importen, porque la mayoría de iglesias enseñan que no importa lo que hagas. Y esto es obviamente un problema. Este es uno de los peligros de este tipo de propaganda. ¿Para qué vivir bien? ¿Para qué hacer buenas obras? Si lo que cuenta es que yo crea y ya. Entonces obviamente eso es una reducción pues bastante drástica de lo que la Biblia está enseñando. El otro de los peligros es que tiene esta propaganda pues una enseñanza equivocada de lo que es la meta final para la humanidad. Muchas veces nos enseñan que bueno, nuestro espíritu, nuestra alma pues va a estar en el cielo, ahí tal vez algunos son angelitos, ¿no? Dependiendo de qué iglesia luego vamos. Pero la Biblia lo que enseña es que va a haber una resurrección del cuerpo, así como Jesús resucitó, e incluso Jesús les decía, pues toca las marcas de la crucifixión. Él nos dice la Biblia que Él es, así que las primicias, Él es el inicio de eso. Nosotros vamos a resucitar de igual manera. Va a haber una transformación de ese cuerpo, de que el cuerpo va a ser transformado de corruptible a incorruptible, de algo que se muere a algo que pues tiene vida eterna. Y nos habla la Biblia de que tenemos que participar aquí y ahorita de lo que va a ser, pues ahora sí que los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces tiene mucho que ver con qué hacemos nosotros también. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, no, pues Dios ya hizo todo y yo no tengo que hacer nada. Y eso es lo que pues normalmente es el problema de lo que se enseña, ¿no? Antes de entrar de lleno a estos versículos y ver pues de qué habla el evangelio, vamos a empezar primero viendo qué significa la palabra evangelio, para más o menos despejar un poquito de dudas ahí. Se utiliza mucho esta palabra y a veces no sabemos exactamente qué significa. Algunos de nosotros ya sabemos, ¿no? Pero la palabra evangelio, déjame ver. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Es lo que significa. La primera parte de evangelio, que sería la E y la U en griego,
significa bueno, y angelion significa mensaje. Entonces es un buen mensaje, es una buena noticia, es una buena nueva. De hecho, de aquí sale la palabra ángel. La palabra ángel es un mensajero. Por si esa no se la sabía, ¿no? Ya, ahí tienen algo nuevo. Pero la palabra ángel simplemente significa mensajero, es alguien que trae un mensaje. Evangelio entonces se refiere a un mensaje bueno, proclamado o anunciado. Imaginen que pues son un rey o una reina de la antigüedad, y sus generales fueron a la guerra, que va a determinar si ustedes van a seguir siendo reyes o no. Y de pronto entra alguien corriendo, ¿no? por la corte real gritando: buenas noticias, ganamos. Eso es evangelio, eso es buena noticia. El rey sigue en el trono, no hay problema. Imaginen un caso un poquito distinto. En un reino que hay, por ejemplo, digamos, problemas políticos, porque el trono está desocupado temporalmente, no hay rey. ¿Qué es lo que pasa? Y lo hemos visto en la historia, ¿no? Hay muchas guerras civiles peleándose a ver quién va a quedar de rey o de reina. Casi, imagínense una campaña electoral en México, ¿no? Todos tirándose mutuamente y nadie proponiendo nada. Pero ahí se están tirando, ¿no? De pronto entra un mensajero a la ciudad gritando: buenas noticias, el príncipe Mario ya quedó de rey, ya se sentó en el trono. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento es usada de forma similar para referirse a Jesús. Un trono está desocupado temporalmente y Él se está sentando en el trono, y ya tenemos a un rey. Cuando analizamos lo que es el evangelio bíblico, pues no es una historia acerca del cielo o del infierno, o de tomar una decisión, o de levantar tus manos y hacer una oración, o de justificación solamente por fe, o de creer en Jesús con todo tu corazón y ya lo hiciste. El evangelio bíblico es la historia de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su entronamiento, o sea, de que se sienta en el trono. De eso se trata el evangelio. Romanos 1, del 1 al 4, no sé si lo alcancen a ver, se ve medio chiquita la letra, creo. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Viendo estos versículos así que de rápido, nos vamos a dar cuenta que en lo más básico de estos versículos, el evangelio no se trata de mí, ni se trata de mi búsqueda por la salvación, ni se trata de nosotros, ni de nuestra búsqueda por la salvación. Se trata de la historia de Jesús y de lo que Él hizo. Nos dice ahí el versículo que Él nació de la descendencia de David según la carne. El evangelio, la buena noticia, comienza con que Dios se hizo humano, que se hizo carne. Desde Adán no habíamos visto a un hombre perfecto hasta que llegó Jesús. Las limitaciones que nosotros tenemos, el hambre, y yo tengo mucha de esa, enfermedades, tentaciones, etcétera, todo eso lo tuvo Jesús, pero nos enseñó que es posible vivir de tal forma que los deseos no son los que tienen la última palabra en nuestra vida. Nos dice, por ejemplo, ahí Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No se puede, nos cuesta mucho trabajo, pero se puede. El cuerpo en sí no es malo, el cuerpo que tenemos no es malo. De hecho, cuando Dios lo creó, Él dijo que era bueno en gran manera. El problema son los deseos desenfrenados que tenemos. Dios se hizo carne precisamente para enseñarnos algo, que es posible vivir una vida fiel a Dios. Y por si no queda claro que Dios se hizo carne, nos dice ahí en ese versículo de Romanos, que Él desciende de David. ¿Y quién fue David en la historia de los judíos? Fue un rey. ¿Qué significa eso con respecto a Jesús? Pues Él es el rey, es el heredero al trono, Él es el que tiene que sentarse al trono y reinar. El versículo 4 ahí nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Muchas veces andamos confundidos de si Jesús es Dios, entonces ¿por qué la Biblia dice que es Hijo de Dios? Como que nos hacemos bolas ahí un poco.
Ya lo he mencionado en predicaciones pasadas y en clases pasadas, pero pues no está de más recordárselos. Cuando Jesús era un bebé, había un emperador romano que se llamaba Augusto. Después de la muerte de su padre adoptivo, que conocemos en la historia como Julio César, no Chávez, ese era otro. Hubo un largo periodo de guerras, de varias guerras civiles, hasta que por fin Augusto quedó como el emperador de Roma. Como resultado de su entronamiento y por el fin de estas guerras civiles, Augusto comenzó a presumir, ahí a alzarse el cuello de que él fue el que rescató y trajo salvación a todo el mundo, porque había traído paz y había traído justicia. Todas las guerras se calmaron. A esa paz se le conoció como la Pax Romana. Y siendo que él fue quien trajo paz y trajo justicia, comenzó a darse a sí mismo el título de Hijo de Dios, para decir que él descendía de los dioses. Después ya nada más se decía simplemente Dios, ya no nada más era un hijo, ya era Dios. A partir de Augusto, a los demás emperadores romanos se les empezó a llamar César o Césares, y no solo eso, se les empezó a llamar hijos de Dios o dioses, porque a ellos se les estaba atribuyendo el hecho de que había salvación, de que había paz, de que había justicia, de que había rescate. Entonces, cuando los escritores bíblicos dicen que Jesús es hijo de Dios, no están hablando de su relación con Dios, están hablando de su posición como rey auténtico. Lo que están diciendo es que Jesús es quien trae salvación, que Jesús es el que trae la paz, que Jesús es el que trae la justicia, que Él es el que trae el rescate. Decir que Jesús es el Hijo de Dios y no un hijo de Dios como los demás Césares, era decir que Él era el auténtico, el original, el único rey que debía de estar ahí, no el César. Entonces, si empiezan a leer los evangelios con esto en mente, se van a dar cuenta que los evangelios en realidad son una gran pedrada continua al imperio romano. Decir que Jesús era el Hijo de Dios era decir que el César era un impostor que estaba usurpando el trono del verdadero rey, que era Jesús, porque él era el que sí descendía de David. Por eso se le persiguió a los primeros cristianos, porque los primeros cristianos estaban diciendo que Jesús era el verdadero rey, que Él era el verdadero rey que traía la salvación, que traía la paz, que traía la justicia. Nadie más traía esas cosas, ni siquiera el dios César, que estaba ahí en el trono en Roma. Entonces imagínense salir y predicar esto. Obviamente por eso se los andaban echando. Pero ven el tema recurrente en estos dos versículos, tanto el hecho de decir que Jesús era descendiente del rey David, como declararlo el Hijo de Dios, describe a Jesús como rey y como Dios verdadero. No es un humano impostor que se está sentando en el trono en Roma, como el César. Ahí va la pedrada grande a Roma. En su vida en la tierra, Jesús fue el ungido, lo conocemos como el Cristo. La palabra Cristo significa ungido o Mesías. ¿A quiénes se ungía? A los reyes, a los sacerdotes. Y Jesús pues era ambas funciones. Durante su vida en la tierra Él aún no estaba reinando como rey, pero en su resurrección y en su ascensión, pues todo eso cambió. Y la Biblia nos dice que Jesús fue entronado, Él se sentó en el trono y ahora es rey, ahora es Señor, tanto del cielo como de la tierra. Pablo aquí lo declara pues bastante claramente, ¿no? En la última parte dice que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor no es de, pues el don que vaya, no sé, Señor, estamos hablando de un amo, de alguien que tiene poder sobre ti. Roma, el impostor, junto con todos los poderes religiosos, asesinaron al verdadero heredero al trono. De eso estamos hablando en los evangelios. La historia es un poquito más drástica si uno lo empieza a analizar de esta manera. Si lo vemos incluso desde el principio, ¿se acuerdan la historia con Herodes? Vemos claramente el miedo a Jesús por parte de las autoridades. Cuando los sabios que vienen de Oriente, o los magos como luego los conocemos, llegan a Herodes preguntando por el rey de los judíos. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Pues porque él quería asegurar su poder. ¿Cómo que ya nació el rey? ¿Y yo qué soy? Herodes se decía que era el rey de los judíos y llegan estos sabios diciendo, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Hello, pues aquí estoy, ¿con quién estás hablando? No, el que acaba de nacer. Ah, caray. Pues échense a todos los niños porque ese me va a quitar a mí el trono. Años más tarde, estos poderes, pues finalmente sí asesinan a Jesús.
para evitar que pues evidentemente él tome su lugar en el trono. Pero ¿qué pasó? Y es lo que quiera o no se está celebrando el día de hoy. Resucitó y se sentó en el trono. ¿Qué más podían hacerle a él para asegurar su poder? Pues nada, ya lo matamos y de todas maneras sigue vivo, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es la opción B? En su muerte y resurrección Jesús demuestra quién es el verdadero rey del universo. Y no hay nada que se pueda hacer para quitarle el lugar que le corresponde, ni siquiera la muerte. Lo intentaron, pero pues no funcionó. Entonces el corazón, el centro, el final del Evangelio es la historia de Jesús sentado en el trono de Dios. Y por lo tanto de que se le debe de jurar lealtad solamente a ese rey. Jurarle lealtad a cualquier otro rey es jurarle lealtad a un impostor, que realmente no va a traer nada de lo que promete. Y otra vez, regresándonos a las campañas, que ahorita estamos en eso. Precisamente ese es el problema. ¿Cuántas promesas se hacen en campaña y nunca se concretan? Ese es el problema de confiar en un humano. Ser salvo no significa creer en Jesús. Significa jurarle lealtad al Rey de Reyes y por lo tanto servirle a Él. Incluso si uno lo analiza detenidamente, ser salvo no es una cosa que sucede una vez y ya. Pues ya, hice esta oración y me salvé y ya la hice. Uno debe de mantenerse leal al Rey. Si yo me salgo de un reino, por ejemplo en este caso, pensando en reinos humanos, si yo me salgo de ese reino, me voy a otro país, le dejo de ser leal a este rey de acá por irme al reino de aquel otro rey de allá. Si están en guerras y gana este de acá de donde me fui, ¿quién sale perdiendo? Pues yo. Bueno, aparte del rey que está de este lado, ¿no? Pero si yo me fui para allá y este rey ganó de donde yo me fui, pues yo voy a perder, porque me fui con el rey que perdió, no con el rey que iba ganando. Entonces tenemos que ser leales a Dios. Nos dice ahí 1 Corintios 15, 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, la buena noticia que les anuncié, la cual también ustedes recibieron, en la cual también están firmes, por la cual también son salvos, si se aferran a la palabra que les anuncié, a no ser que hayan jurado lealtad en vano. Si se dan cuenta, ahí nos dice bien claramente, ¿no? Van a ser salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. Si no nos aferramos, ¿qué está diciendo Pablo? Pues no vamos a ser salvos. O sea, si yo les digo, si se agarran de este salvavidas porque se están ahogando, se van a salvar. No, pues yo creo que sí, pero no lo agarro. Yo puedo ver ahí el salvavidas ahí flotando, pero no, es que sí te creo. Si yo lo agarro, te creo. O sea, yo me salvo. Pero si no lo agarro, pues no voy a salvar. Entonces, evidentemente, creer en algo no es todo. Uno tiene que actuar y acercarse a agarrar ese salvavidas. Noten que para ser salvos, los corintios, aquí en este caso, según Pablo, dice, deben de mantenerse aferrados a esa buena noticia, al Evangelio, que Él les anunció. Y lo que indica la última frase es incluso interesante, ¿no? O le juraron lealtad a Jesús en vano, básicamente le está preguntando. Si no le están jurando la lealtad a Jesús al 100%, pues obviamente no se van a aferrar a ese mensaje. Obviamente no se van a aferrar a seguir siendo pues estas personas que son parte de ese reino, de esa ciudadanía. Noten que cuando Pablo menciona que les predicó o les anunció esas buenas noticias o el Evangelio, está diciendo que tanto él como los apóstoles, como cualquiera de nosotros que pues tal vez estemos anunciando el Evangelio, somos ese mensajero del que les hablé al principio, el que entra por la corte real gritando, el príncipe de paz se sentó en el trono, tenemos rey. Eso es predicarle a otros. Y a veces nos da miedo predicarle a otros porque pensamos que es que tengo que saber mucho de la Biblia para predicarles. Nuestro trabajo simplemente es anunciar que el rey está en el trono. Eso es el inicio de esa situación. Cuando hablamos de evangelizar, eso es precisamente ese trabajo. Anunciar que Jesús es rey. Que cualquier otro tipo de autoridad, otro tipo de gobierno, otro tipo de emperador, en este caso específicamente el César, es un impostor. Al único que debemos de jurarle lealtad, si queremos paz, si queremos justicia, si queremos salvación, si queremos rescate, pues es a Jesús. A nadie ni a nada más. Ni los que estamos luego aquí enfrente en esta iglesia o los que están en otras iglesias. Porque es muy fácil empezar a idolatrar a veces a los que están enfrente. Y hay que tener cuidado. Nadie de los que estamos enfrente aquí ni en ninguna iglesia son los que nos salvan. Solamente es Jesús. Y vuelvo a repetir, el Evangelio como tal
no es la historia de mí, ni de mi necesidad de ser salvo, y de qué debo creer o qué debo de hacer para ser salvo. El Evangelio es la historia de Jesús, y de cómo fue a la guerra contra el pecado, de cómo fue a la guerra contra la muerte, de cómo su muerte y su resurrección los derrotó, de cómo se sentó en el trono de Dios después de eso. Y al sentarse él en el trono, pues obviamente destronó a los demás impostores. Eso se trata el Evangelio. Ni Jesús ni Pablo nos enseñan primeramente a tener fe o confianza o creer en un sistema de sacrificios para ser salvo. Nos hablan de jurar lealtad al único y verdadero Rey que es Jesús. En la cruz Jesús no murió por nosotros para que nosotros no tengamos que hacer nada. Y a veces esa es la idea errónea que tenemos muchas veces. Él ya murió por mí y yo ya no tengo que hacer nada. Al contrario, Él dijo, tomen su cruz y síganme. El objetivo de las buenas noticias es anunciar que en la cruz Jesús derrotó al pecado, que las maldiciones que la ley pronunciaba sobre nosotros se acabaron ahí, que derrotó a la muerte, que derrotó a los poderes y autoridades del mal. La cruz y la resurrección ya son parte del pasado y por lo tanto la victoria ya fue ganada. Pero el efecto de esa victoria sigue siendo desarrollado o efectuado pues, conforme va pasando el tiempo, ya que Jesús va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, como nos dice ahí en 1 Corintios 15. Si queremos ser salvos, pues debemos de jurarle lealtad a Él, que ya ganó la batalla. Y como cristianos, nuestro trabajo es anunciar a otros que el Rey ya se sentó en el trono y que por lo tanto, pues a ese Rey vamos a dar cuentas. La pregunta con la que los quiero dejar para que reflexionen, así que hoy o durante esta semana, pues es esa. ¿Realmente viven en lealtad al Rey? ¿O siguen a otros reyes? ¿O idolatran algunas otras cosas? ¿O realmente, pues, digamos, está haciendo su lealtad a Jesús en vano? Que es la misma pregunta con la que Pablo ahí termina ese versículo. ¿Algún comentario?